Buenos días, Miguel San Román. Buenos días, María Carvajal. Últimamente no sé por qué estoy dudando cuándo se está grabando o no, así que puede que el inicio haya sido un poco extraño. Y tanto en YouTube como en Spotify, o donde sea que nos escuche o nos vea la gente, no sé por qué, mira que estoy harta de hacer cuentas atrases. Cuentas atrases. Is that Ojo, correct? No. La respuesta es no. Pero bueno, hoy no ha Pero, habido performance por tu parte, así que tenía que poner un poco de performance en directo aquí de estas cosas. para un De día que me comporto. precalentamiento, pre-podcast, ¿eh? Que para un día que me porto bien. Exacto. Es verdad, Miguel. Ostras, no has hecho el mimi, ¿sabes? Bueno, la gente no sabe lo que hago antes de... Bueno, pero yo lo he explicado alguna vez. Lo he como hecho que la gente lo intuya. Sí, sí. Pero bueno, podríamos haber puesto, qué pena que no tengamos grabadas esas cosas, porque al final nosotros como grabamos en directo, para quien sea la primera vez que aterriza aquí, esto lo hacemos así, las, ¿no? Mm, Y tal sin cual edición sale. ni nada. Y sin edición, con lo cual no hay precalentamiento que se grabe, con lo cual, qué pena no haber visto como los Mike's Best Moments pre-podcast, Ya pre-episodio, ves, ya ¿sabes? ves. Habría estado bien hacer así como una secuencia ti, 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 ti. Del mi, 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 Oye, mi, sí, momo, momo, pa, 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 ¿sabes? un Habría quedado reel muy con bien. todo. Bueno, después de esta introducción tan de andar por casa, pero bueno, ya nos conocéis y estas introducciones es lo que tiene improvisar, hacer un podcast sin entradilla y estas cosas, pero siempre hay ideas claras. Y hoy también la tenemos clara para el episodio de hoy, siempre basado, si este es el último, perdón, si este es el primer episodio que escuchas, porque has empezado desde el final, pues siempre al final lo que hacemos Miguel y yo es compartir nuestras batallitas, moviditas, aprendizajes, errores, reflexiones que tenemos en nuestro camino de desarrollar iba a decir nuestro propio negocio, que ahora son varios. Uno ya que ha salido, que es Carpeta.app, que es una herramienta de gestión con cliente súper sencilla para que puedas hablar con tu cliente sin necesidad de saltar a WhatsApp, como pasa muchas veces, cosa que sabemos. Y estamos empezando con esto, y esto es la evolución de Otter, que es una plataforma digital para hacer muebles a medida que ha existido en los últimos 8 años más o menos, y que ahora se ha convertido en Carpeta, y estamos a punto de lanzar una marca de gorras. Esto es como mi cajón desastre de las intros ahora, que también improvisamos y que se pone un poco complicado porque se están moviendo muchas cosas, como veis. Así que yo pienso que el episodio de hoy, en cierto modo, conecta un poco con este fregado que tenemos entre manos. Sí, Y también las personas que lleváis más tiempo escuchándonos, que gracias por ello, pues ya sabéis que a veces hay episodios que son de action reaction y explicar que hemos hecho tips, el desgranar, ¿no? Hacer como un poco cirugía de un proceso explicando pues cómo hemos hecho un lanzamiento, cómo estamos desarrollando X funcionalidades, lo que sea. Y a veces hay episodios que son momento terapia de empresa. Te diría que son mis favoritos y hoy vamos a ir con uno de estos de terapia de empresa. Vamos a ver cómo acaba. yo creo que son mis favoritos también, la verdad. Creo que Y son los creo que que tienen nuestra... más chicha. Sí, pero porque nos gusta la chicha a los dos. Nos gusta la Sí, chicha introspectiva, para total. bien y para mal. Entonces, aquí vamos con la chicha introspectiva. Mira, se podría poner así, también como terapia de pareja, hashtag chicha introspectiva, ¿sabes? Y a ver, lo de la chicha introspectiva hoy ha salido básicamente pues porque también, como sabéis, tenemos aquí un ritual pregrabar el episodio, que es ir a buscar un café. Normalmente en este caso News and Coffee / Origo. Miguel, tú en este caso Sky Coffee, porque estás en Montoya grabando. Sí, sí. Y en ese ritual de café es donde sacamos un poco nuestras ideas. Sí, y ahí pues eso. Hoy yo creo que ha sido, bueno, ha venido como muy al pelo, yo creo, como en base a todo este proceso de cambio que tú comentas y demás, que te compartía más a nivel personal, casi. Eso, en plan, como ahora, pues eso, muchos de estos cambios, estas transiciones y demás, me encuentro con que he tenido varios momentos así de mayor ansiedad, ¿no? O de Mm. eh,
agobio o estrés ante el cambio o ante tomar ciertas acciones y tal, y como estaba volviendo a unos clásicos básicos de De la chica lecturas, introspectiva. sí, de prácticas y demás. Y, y tú has tenido la buena idea de decir, pues igual es es un buen contenido para el podcast. Sí, hay veces que, mira, tú antes me decías en plan, ostras, yo no habría pensado, ¿no? Que pudiéramos como compartir esto y tal, y por qué no, ¿sabes? Al final, lo que pasa que yo creo que a veces cuando nos toca más la fibra o cuando además, y sobre todo cuando yo creo cuando a veces tenemos reflexiones de las cuales a lo mejor no hemos sacado una conclusión clara, ¿sabes? O uno está navegando, pues un poco lo que tú decías, ¿no? Pues estás en un momento de mayor agobio, te puedes sentir abrumado. Creo que a veces cuando uno está en medio del proceso, em, como que, claro, nos sentimos también más vulnerables de compartir determinadas cosas, ¿no? Porque está uno aún acabándolo de colocar y quizás por eso, ¿sabes? Pero que qué guay también y que, jolín, y yo pues agradecida también que quieras compartir estas anécdotas de las a veces montaña rusa que uno tiene, ¿no? También con estos momentos a veces en los que nuestro trabajo, aunque pueda ser un terreno conocido, pues a veces hay momentos o contextos que nos activan este que diríamos en catalán como sacseig, ¿no? Como sacudida interior, Sí, ¿no? sí. O sea que gracias también por abrirte a hablar un poco también de cómo tú lo estás llevando o qué cosas son o lo que sea para... Porque bueno, cuando uno está en medio de eso, pues es creo que un poquito más complejo a veces hacerlo, ¿no? Y quizás por eso a veces pensamos que como no tenemos las cosas resueltas, a lo mejor no es como valioso para otras personas, ¿no? Y yo pienso que sí, que muchas veces, y me incluyo un poco en también esto que tú dices, yo ahora, por ejemplo, con todos los cambios que estamos teniendo lanzando carpeta, estamos también con What the Cup también cociéndose ahí a punto de lanzarse en menos de un mes, posiblemente eso ya esté fuera. Y de repente dices, hostia, quieto parado, a ver, ¿no? Todo lo que está pasando, voy a ser capaz de sostenerlo, va a funcionar, no va a funcionar. Todas estas cosas agobian, ¿no? Mm, yo no sé si he tenido, mira, quizás, a lo mejor es que se contagia un poco lo del momento de ansiedad, ¿no? Yo no creo que he tenido un momento así como de que me vaya a sentir que me va a petar un cable o que me estoy acercando a un momento de estos abrumadores, ¿no? Em, pero sí que es verdad que he sentido, sobre todo desde que lanzamos carpeta, que ha sido un alivio también para mí soltar ciertas cosas de Oder y tal, y que aún estamos acabando de cerrar un poco todo eso. Pero una vez lanzado es como que la mente ya empieza a hacer tiqui, 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 a tejer cosas que hay que hacer. Tengo que no sé qué, lo que quieres que pase, ¿no? En fin, nos metemos con todo eso fregado, o sea que me incluyo también un poco y por mi parte también encantada de compartir o desgranar mejor cuáles son esos agobios, porque, a ver, estamos en el mismo barco, ¿sabes? Al fin y al cabo. Uno lo vivirá un momento de una manera, el otro lo vivirá de otra, Ujú. ¿no? Sí. A ver, y puedo compartir un poco más en detalle lo que considero que es un poco como las dos fuentes de, de esa como sensación o de ese ajetreo Mm, presente, como tú decías, que por un lado es, yo creo, estando en un proceso de transición, cerrando etapas y demás, aparece mucho la reflexión de qué habrías hecho diferente en, en esos pasos, en esos mm, puntos pasados, ¿no? En plan, si ahora me encontrase en ese punto, estaría reaccionando de la misma manera o habría tomado una decisión diferente en ese momento o más tajante o lo que fuese, ¿no? Y es muy fácil quedarse muy atrapado en eso y mm, entonces entrar en el juzgarse, en el pensar en todo lo que podrías haber hecho mejor, ¿no? mm, Y luego, por otro lado, con los lanzamientos, yo creo que ya he aprendido que es una sensación familiar también, pero aún así está ahí y es algo a gestionar que es lanzas algo y es un gran alivio, ¿no? Porque es en plan, bueno,
eso es un momento de, creo que además lo hablábamos hace poco en algún episodio, es un momento de celebración, es un poco como, incluso tienes gente a tu alrededor que te lo festeja mucho y demás, ¿no? Y entonces hay un momento así como de subidón, de confeti y todo muy bien. Y luego de repente es el silencio. Los nuevos problemas, claro. Primero es el silencio, que es para mí una cosa que es la complicación que es, pues eso, estamos, por ejemplo, con fase beta con carpeta, ¿no? Y demás, y pues hay gente que lo está empezando a probar y recibes algunos comentarios y demás, y genial, y vas tirando el hilo, pero es en esos momentos en los que aún no tienes esa respuesta, aún no sabes muy bien cómo va, en el que tu mente empieza a llenarlo con otras cosas, ¿no? En plan, y es ahí donde aparecen las proyecciones. No las proyecciones financieras o el mapa de ruta que hayas trazado, sino las proyecciones más emocionales de, pues eso, que son cosas que creo que son totalmente normales de esto funcionará o no, estás lo suficientemente bien o no, todo eso, ¿no? Y como, pues eso, es un momento como de impasse y se mezclan a la vez como ese pasado y futuro. y, y es algo que siento que me añade mucha interferencia en el presente, en el hacer justamente lo que debo hacer ahora. Sí, total. Yo pienso que, bueno, comparto lo que dices, la verdad. Para mí siempre, o sea, yo al final me voy siempre mucho al futuro, como nos pasa a todos, ¿no? También somos humanos. Y también cuando tienes la responsabilidad de que tu ocupación y tu responsabilidad es hacer que las cosas funcionen, es inevitable también irse para ahí. O sea, que eso es un tema también yo creo de los que podemos hablar hoy, ¿no? Pero para mí un poco la importancia, o sea, ¿por qué llamamos a este episodio de chicha introspectiva, ¿no? Un momento como de terapia de empresa. Porque, a ver, no vamos a hablar, o sea, estamos hablando de, o sea, fíjate, es que esto puede aplicar a la vida igual que a los negocios, ¿no? Sí, Entonces, creo que tal y como ha sido esta introducción y lo que hemos explicado, si lo extrapolamos a la vida, eso habría mismo. aplicado exactamente Sí, igual. Que me parece un ejemplo bonito también para darnos cuenta que toda la inteligencia emocional que desarrollemos para nuestro día a día, para nuestra vida, para nuestras relaciones familiares, sentimentales, es que luego se lleva al trabajo, a los equipos, a tu socio o tu socia. O sea, hay muchos paralelismos. Al final yo por eso creo que es tan interesante tener una mirada sistémica con esto, porque son sistemas de relaciones, ¿no? sí, En los que el cómo, y mira, esto quizás nos puede como dar pie a lo siguiente, ¿no? Como son sistemas de relaciones en los que, del mismo modo que en la vida, los cambios que tú hagas internamente pueden facilitar el cambio externo, no porque los astros se alineen, sino porque es un sistema de relaciones y en el momento en el que tú cambias el chip o empiezas a practicar determinadas cosas, cambias tus hábitos, cambias el cómo te sientes en relación a determinadas cosas y por lo tanto proyectas otro estado de ánimo, proyectas otra manera de hablar, de reaccionar o no reaccionar, en fin, ¿no? Te relacionas de otra manera con esos elementos, personas en tu entorno. Pues lo mismo que en la vida pasa esto, pasa también en tu trabajo, con tu negocio, con tus proyectos, con tus clientes, con las ideas. El cómo nosotros como individuos nos coloquemos en nuestro propio sistema y el trabajo que hagamos nosotros como individuos, fundadores, fundadoras, como socios, como lo que sea, ¿no? El cómo nosotros nos ocupemos de qué cambios internos podemos hacer, qué podemos desarrollar diferente para relacionarnos con ese sistema de una manera que sea más coherente con nosotros, más sana para el resto del sistema, y estoy hablando ahora ya del plano del negocio, pues es fundamental. Es como que no quiero entrar en el discurso de poner demasiada responsabilidad al individuo, ¿eh? Porque eso también en el plano de la vida pasa mucho. Eso sería otro tema, sería otro sí, episodio, ¿no? De
todo está en ti. Sí, una gran parte, pero shit happens y también te cae una maceta y te mueres y no era tu responsabilidad. O sea, quiero decir que también quiero entrar en esto y a veces hay cosas que pasan. Y luego llevado esta idea al plano de los negocios, sí. Creo que es clave tomar responsabilidad como individuos. Cuando hablamos de un ecosistema de negocio, tu propio sistema de negocio, tomar responsabilidad de cómo somos, qué hacemos, cómo nos comportamos y qué impacto tiene eso alrededor, porque está todo relacionado. Ahora bien, viene una pandemia y la clave es, ok, cómo tú vas a reaccionar a eso y tu flexibilidad, la adaptación al cambio, todo esto, ¿no? Pero quiero dejar como súper claro lo de que sí, todo está en nosotros, pero no nos fustiguemos y entremos realmente a poner tanto foco en el individuo que también la parte social, de contexto y demás la dejamos aparte y también es importante, no nos machaquemos tanto, sí, creo que hay una presión tan heavy en el individuo que no quiero como alimentar eso. Ahora bien, es importante tomar responsabilidad y tener esa parte de chicha introspectiva, creo, también cuando hablamos de negocio. Entonces, también creo incluso que uno puede hacer un 2x1, ¿no? En plan, los cambios que yo haga a nivel de mi vida y las oportunidades de cambio que me permita mi familia, mi pareja, mis amigos, lo que sea, seguro que tendrá un impacto positivo en el cómo tú eres como individuo en tu sistema de negocio. Y al revés, todas esas reflexiones que te traiga el espejo de tu negocio, es como que tenemos dos espejos. Tenemos el espejo de la vida, plano más personal, digamos, y tenemos el espejo de nuestro negocio. Y es un espejo también de oportunidad, de cambio, ¿no? Sí. Y todo el trabajo que hagamos en un plano, en un tipo de ecosistema o en el otro, tendrá un impacto recíproco, ¿no? Es como un 2x1, por eso decía lo del 2x1, ¿no? Entonces, creo que el entendernos como individuos en el plano del sistema de negocio es muy importante. Entender qué me está pasando y cómo me siento con esto y cuál siento que puede ser ese siguiente paso como de evolución desde uno mismo hacia el exterior, ¿sabes? Pero eso nos puede llevar a como mucho ruido mental, ¿no? Y yo creo que es muy importante como, o sea, que al final esas oportunidades en las que nos vamos mucho al futuro o al pasado, al fin y al cabo son como una oportunidad para mirar el presente, Sí, en el ahora. sí. Y eso no es fácil hacerlo. No, no, para nada. Y ahora que comentas lo del ahora es eso, hablando de los clásicos básicos justamente, es un poco uno de los a los que he vuelto, que es un libro que creo que es la tercera vez que lo estoy leyendo, que me hablaste tú de él hace muchísimos años y que es El poder de la hora, que pues suena un poco así a un Sí. poco Sección espiritual autoayuda, vamos. y Sección demás, autoayuda de la casa del libro. Sí, sí, pero pero bueno. que tiene muchas cosas que Claro. al margen de la parte más espiritual, por decirlo así, y demás, al fin y al cabo es un libro muy de mindfulness, ¿no? Y de estar, pues Totalmente. eso, presente en el ahora. Y me parecía interesante una idea que no recordaba, de hecho, porque es eso, porque está muy bien la idea de mindfulness y estar presente y demás, pero es eso, sobre todo cuando estamos hablando de negocios, estamos todo el día pensando en el calendario. Estamos Sí, pensando en las reuniones que vamos a tener, en las que hemos tenido, en los hitos de un proyecto, en los objetivos que queremos conseguir y demás, ¿no? Y hay como una sí. contradicción ahí. Pero me parecía muy interesante que hacía la distinción de tiempo cronológico y tiempo psicológico. Y de cómo una cosa era positiva y la otra no, ¿no? Como eso, como estar... ¿Qué diferencia hay? el tiempo cronológico es el estar pensando literalmente eso en el calendario, ¿no? Y es eso, y mañana tengo que hacer estas cosas, ¿no? Y ser una persona organizada. Pero el tiempo psicológico tiene que ver con el cómo, pues, apegamos ciertas ideas o emociones y, por tanto, a nosotros mismos, al final, con esos momentos, ¿no? Ya sea algo del pasado con el que, pues eso, lo que está
comentando antes, ¿no? Me siento culpable porque podría haber hecho esto diferente y demás, o lo que sea. O con el tiempo futuro, ¿no? Me siento ansioso por esa cosa que aún no ha llegado. En el momento en el que cruzas la barrera de la planificación a la proyección, es una cosa a intentar echarle el freno y no dejarnos arrastrar por esa vía de pensamiento, ¿no? Y creo que afecta tanto eso, de cara al pasado y al futuro, ¿no? Y a través de eso el volver a la hora, de decir, con las cosas que han pasado, ahora estoy en este punto y ahora puedo hacer lo que sea en función a mis experiencias pasadas, ¿no? He aprendido Mm. y lo del futuro, cuando llegue ese momento, ya lidiaré con ello. Ya, este es un concepto que creo que se entiende como de manera como natural igualmente, ¿no? Pero que no siempre somos conscientes de ello, de pensar en estos dos tipos de tiempo. No, Era tiempo cronológico y tiempo psicológico. psicológico, exacto, exacto. Y es más positivo el psicológico, El cronológico. el cronológico, exacto, Porque vale, sí, es sí. eso. Mañana es 31 de julio, Vale, ¿no? es que cuando pienso en cronológico pienso en calendario, ¿sabes? Por eso me Por lío. eso. Pero el calendario es objetivo, es eso. Mañana es miércoles, ¿no? Ahí no hay ningún Ya, problema. El tema es cuando le estás poniendo unos pensamientos y unas emociones a un momento que no es el presente, ya sea ya. una cosa pasada o futura. Y eso es algo psicológico. Ya, sí, como cuando de alguna manera proyectamos en una idea, por ejemplo, ¿no? Si lo llevamos al plano de los negocios, sería como proyectar lo que queremos que pase con esa idea, las expectativas de futuro de, pues queremos que Carpeta lo pete haciendo, o sea, y esto va a hacer que tal, ¿no? Toda esa proyección sería lo que podría ser como tóxico, digamos así, ¿no? Por exagerarlo un poco, pero bueno, según el nombre este, sí, ¿no? Es como todo lo que no sea estar en el presente, digamos que no nos lleva a lugares que nos vayan a favor, porque es cuando empezamos a comernos el tarro y estar como más en la mente, que sería esa proyección psicológica de los Ujú, hechos, ¿no? Al final. ujú. Claro, la movida aquí, sí, sí, O por ejemplo, no sé, a veces pasa que vas a hacer un lanzamiento y hay una vocecilla que te está añadiendo tensión porque piensas que mm, igual a alguien no le parece bien y te van a criticar por ello, ¿no? O ese sí, post en social media, esa reflexión que querías compartir y demás, que piensas, uy, igual sí, estás proyectando una reacción futura en abstracto que no existe mm, ahora mismo, ¿no? Y te está afectando en el ahora y incluso tu propia imagen. sí, 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 sí. En la percepción que tienes de ti mismo, de ti misma, Sí, ¿no? Es como que podríamos decir, ¿no? Si esto, un poco cogiendo el hilo de lo que tú decías y lo que te estás leyendo en este libro, Eckhart Tolle, ¿no? sí, El poder de la hora. Pero fíjate, estamos hablando de esto, estamos mezclando la sección autoayuda de la casa del libro o de la librería que sea, ¿eh? Es decir, se nota que voy a la casa del libro, ¿no? A veces. Está bien, pero bueno, la verdad que tengo que decir que hago un momento publicidad no pagada. Librería fantástica. Yo en mi newsletter ya la he recomendado. Si estáis en Barcelona, la librería Finestras es maravillosa. Pero para estos libros no sé por qué me voy directamente a la casa del libro, ¿sabes? Bueno, lo que quería decir es ya, que estamos sí. mezclando libro de autoayuda, casa del libro con sección empresa. Pero bueno, está bien, en los remixes está la innovación, Sí, ¿no? Pues oye, exacto. y ¿verdad? Entonces, pero bueno, cogiendo un poco lo que, o sea, al final, cogiendo lo que decía este hombre es em, todo aquello que sea analizar presente o futuro nos aleja del presente y del quiénes somos realmente, ¿no? Sí, Sería eso. sí. Como que lo que somos es lo que es. Pero mira,
ahora aquí vengo yo con mi cuestionamiento del asunto. O sea, es Vale. decir, ¿no? ¿Qué me preguntaría yo? ¿Qué me preguntaría mi ego, ¿no? O sea, mi ego está hablando. Entonces, claro, dices, vale, muy guay, ¿no? Lo que es estar en el presente. Aceptémonos nuestro ser ahora. Pero bueno, también al mismo, bueno, mira, este podcast, sin ir más lejos, se llama Building Better, ¿no? Ujú. Tú y yo somos personas muy, diría que incluso obsesionadas, para bien y para mal también, con la mejora continua. Estamos siempre buscando en la vida, pero mucho en el trabajo también, cómo optimizar, cómo mejorar, ¿no? Somos como en ese sentido más ambiciosos, buscamos todo el rato el next step, nos llevamos a veces al límite, o sea, no buscamos el límite porque queremos traspasar ese reto, traspasar ese muro, Sí, sí. ¿no? Estamos muy ahí, ¿vale? Trascender, sí. Sí, exacto, ¿vale? ¿No? Pues mira, buscamos trascender, ¿vale? Entonces, en ese buscar trascender, ¿cómo no te vas al futuro? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es decir, si tú estás en, o sea, ¿cómo no ser conformista y apalancado si nos basamos en estar presentes y aceptar quién es el ser y lo que es? Sí, claro, pero sí lo que es a lo mejor es que se está tocando las narices y le toca ponerse las pilas. ¿Cómo transitar eso según este tipo, sabes? Porque, a ver, no me voy a convertir yo ahora Miguel, en el, ilumínanos, venga. en el profeta de Eckhart Tolle en Barcelona. Pero creo que hay una distinción justamente en esto que comentas tú. Creo que puedes tener la intención de hacer mejor las cosas y eso conecta presente, pasado y futuro. El futuro es que quieres estar en un punto mejor. El Sí. pasado te sirve para aprender de eso y te ha Ujú, llevado a ese deseo de querer hacer las cosas mejor, porque significa que sí. has hecho algo con lo que no estás conforme en el ahora. Mm, En el único momento de todos estos en los que puedes realmente realizar una acción es ahora. El único momento en el que puedes realmente cambiar algo es ahora. Cuando proyectas demasiado en el futuro cómo deberían ser las cosas, quién deberías ser tú, en qué momento deberías llegar a cierto objetivo y demás, y apegas o, o vinculas tu propio ego con eso, es lo que lleva a muchas veces a haber traspasado esos límites no tan sanos que comentas tú. Yo creo que cuando mm, soy, o sea, siendo consciente de ello, hay una gran diferencia en cuando me centro yo como individuo en, por ejemplo, tener unas mejores rutinas en mi día a día y en realizar unas mejores acciones que están alineadas con el tipo de persona que quiero ser, a cuando estoy en un modo ultra ambicioso y estoy quemando rueda para llegar a el final de este proyecto porque lo va a petar. Y es ahí donde muchas veces incluso me lleva justamente a tomar ciertos atajos que no son sanos realmente y no son buenos para mí, en los que pues puedo dejar de cuidarme de cierta manera, me puedo estar machacando mucho para ir como a tumba abierta, ¿no? Para mm. conseguir ese objetivo y demás. Y creo que hay una distinción muy, muy fuerte, no solamente en el cómo de ambas opciones, sino incluso en el cómo llego a, ese, a esa meta al final. Mm. Sí, a mí lo que me parece es que es o sea, esto que estamos hablando, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Como que la teoría es sencilla, incluso bueno, iba a decir que es un libro sencillo, pero también es verdad que mira, este libro en concreto, además, yo lo descubrí porque me lo regaló mi madre cuando yo tenía 18 años, 19, lo abrí y pensé, no entiendo nada. O sea, de qué está hablando este hombre, ¿sabes? Sí, Y lo empecé a leer y lo dejé.
Y fue luego a los 22, 23 años que por un proceso personal súper complicado que estaba pasando, ¿no? Como familiar, ¿no? Mi vida, un proceso muy, muy clave en la historia de mi vida, diría, ¿no? Muy difícil, muy difícil. El más difícil de mi vida, yo diría, o sea, como algo así muy heavy que marcó mucho también incluso como soy ahora. Y en ese momento como de soltar, no sé si de soltar, pero como de traspasar. En el momento que tú hablabas de trascender, ¿no? En el momento en el que has pasado, yo qué sé, yo creo que fueron de los 19 a los 22, fueron 3 años muy difíciles para mí, y eso que estaba estudiando en la universidad y tal. Pero ahí iba, o sea, tirando para adelante, pero internamente muy removida. Y Ujú. fue como en el momento, yo creo que en el que estaba preparada para trascender esa situación. Cogí otra vez el libro, no recuerdo por qué, porque lo tenía siempre en mi habitación y estaba ahí, como lo típico cuando eres joven o adolescente, ¿no? Pues tienes ahí tu librería con los libritos, ¿no? Que vas acumulando y tal, o al menos yo tenía mis libros en mi habitación y estaba siempre ahí encima de mi cama, ¿sabes? Y hay momentos en los que los libros te llaman de nuevo, ¿no? O estás preparado para entender ese mensaje. Y recuerdo cuando abrí el libro que de repente me petó la cabeza, pero en el buen sentido, o sea, me ayudó a dar el paso que faltaba, de hecho, porque cuando entendí que yo no era todo aquel batiburrillo mental que tenía en la cabeza, que yo era otra cosa, que podía observar todo eso, que eso pasa mucho en el yoga, ¿eh? O sea, esto es puro mindfulness, yo creo, ¿no? O sea, sin ser una experta del tema, pero claro, yo cuando con 22, 23 años, 22 quizás, 21, 22 seguramente, Mm. leí aquello, o sea, yo en ese momento lo entendí. Cuando 3 años atrás, que creo que no es un tema de edad, ¿eh? O sea, 3 años atrás no entendía nada, pensaba, este hombre es un marciano, y a los 21 22 entendía el mensaje. Y yo creo que eso nos puede pasar a los 20, a los 40, a los 50, en la edad que tengas. No es un tema de edad, sino de poder recibir esa información, como tener la madurez, no madurez, o sea, como la experiencia o la perspectiva, el contexto que te permite entender ese mensaje. Como que resuena, ¿no? Lo entiendes y por lo como lo entiendes lo puedes procesar. Todo Sí, esto que comparto ahora también como a nivel personal y el cómo recibimos la información, simplemente para decir que es un libro sencillo cuando es el momento de leerlo. O sea, sí, es decir, creo que es un libro que es muy procesable si estás en el momento adecuado porque estás buscando entender eso. Si no, como va a ser como oír pajarillos cantar, ¿no? Y creo que eso pasa con otras cosas, ¿eh? Pero claro, lo que habla lo que habla este hombre es como bastante fundamental. Quiero decir que serían, a ver, mira, me lo volveré a releer, pero creo que son cosas bastante como los clásicos básicos del mindfulness, incluso de prácticas de yoga. Son mensajes que uno, si vas a cualquier clase de yoga, hay muchos mensajes que evidentemente están basados en el libro este de los yogis, ¿cómo se llama? No sé qué los... evita, para... No me sale ahora. Perdonad, profes y profas de yoga. Mm, sí, no sé qué ahora evita, no me ¿verdad? sale. Sí. El Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, sí, bueno. Vale, pues muchas enseñanzas que salen de ahí conectan con lo que dice Cartole. Al Mm. final todo conecta con, en fin, la observación del ser, el estar presente, no identificarse con la mente, no identificarse con la identidad, ¿no? Y esto es sencillo de entender. Lo que pasa que, o sea, es sencillo de entender. Sí, es sencillo de entender, es decir, sí, me subrayo lo que decía. Lo que pasa que es un reto realmente como encarnarlo, ¿sabes? O sea, Vivirlo es un así, sí. proceso vivirlo, exacto, es un Es proceso. un... Sí, También te digo, yo creo, o sea, porque el día a día es un reto, pero también te digo, yo creo que el momento en el que uno hace clic, ¿no? Yo qué sé, para mí cuando tenía 21 años, 22 y me leí esto y lo entendí, para mí como lo que me hizo clic y cambió todo, y diría que cambió pues seguramente el curso, bueno, iba a decir, o sea, suena muy exagerado, pero no, cambió el curso de mi vida, fue el ser capaz de observarme a mí misma, ponerme en modo observadora, ¿no? De mi ruido mental no soy yo, todo esto que pienso no soy yo, y lo puedo observar y por lo tanto lo puedo controlar, o sea, lo puedo sí, controlar, lo puedo acallar.
puedo dejar que pase. Mira, pues lo que diríamos en una clase de yoga, deja pasar tus pensamientos o en meditación, ¿no? Es esto, es un poco el mismo mensaje explicado de otra persona desde otra experiencia y con otro mensaje global, pero es eso, ¿no? Y claro, en los negocios es un pedazo de reto hacer esto. Yo te diría que incluso puede ser, para a mí personalmente es más fácil aplicar esto en mi vida que en los negocios. No sé tú cómo lo vives. Em, no sé. Creo que también hemos hablado muchas veces del estoicismo Sí. y creo que para mí a nivel de los negocios justamente me resulta muchas veces más fácil poner esa fachada estoica, Ah, sí, mira. que en parte no es... O sea, que puede tocar un poco con esto, pero viene desde otro punto de vista, yo creo. Que viene desde Mm, el rechazar muchas veces esos pensamientos o esas emociones, mm, ¿no? Hacer lo que debes. Al final es una... Se busca eso, un estoicismo, pues hay unos ideales de virtud, ¿no? Y como sí, persona virtuosa no debes estarte preocupando por estas otras cosas. ya, Mientras que esta filosofía, es más el ser consciente, bueno, el dar ese paso atrás, ¿no? De ujú, pensamientos y emociones, como tú dices. No solamente dejar que pasen, sino verlas y darte cuenta de que no eres tú, sino que tú eres el observador, sí, ¿no? No hay un forzar, mientras que con el ya, estoicismo sí. A mí me resulta muy fácil muchas veces, creo que forzar, cerrar las compuertas, ¿no? Y tirar adelante, a machete. mm, Y creo que ahora ha sido más la sensación de, justamente, de al tener que abrir ciertas compuertas y cerrar otras y demás, ha aparecido todo ese batiburrillo y me ha exigido justamente el poder, bueno, el empezar a enfocarme otra vez un poco desde este otro punto de vista, ¿no? Al ujú, final todo es valioso y todos son, eso, filosofías muy útiles, yo creo, en la vida y en el trabajo. Pero creo que para mí siempre ha sido más fácil el tener ese perfil como estoico, sobre todo en lo laboral. mm. Para mí el reto es, o sea, además sobre todo, ¿no? Cuando tienes un negocio que, bueno, que todos deberíamos tener ciertas proyecciones financieras, ¿no? Tener objetivos y demás. Yo sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de todos estos años con Otter, en la búsqueda de financiación, en fin, ¿no? Bueno, en los pasos que todos los negocios damos cuando de repente buscamos cierta estructura o queremos crecer y tal, ¿no? Cuando todo eso pasa, o sea, es muy difícil no estar como en el futuro. O sea, como es muy difícil no basar tus acciones de hoy mirando un Excel de una proyección financiera, ¿sabes? Sí, pero también justamente con los aprendizajes de Otter, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el tema, ¿no? de conseguir el Sí, crédito en ISA. lo más doloroso que he hecho en mi vida. Así lo digo, ¿eh? Sí, lo más cerca que voy a estar de vivir un parto en mis carnes. Sí. Yo creo. Sí, además duró más de nueve Y es que meses fue, aquello. exacto, por eso, o Sí, sea, digo doloroso por eso, porque fue un proceso que se sí. alargó mucho. A ver, creo que a cualquier persona que busque financiación, no digo por el ENISA, ¿eh? O sea, No, muy no, guay no. toda esta gente, o sea, a nivel de, no, no por ENISA en sí, sino en la búsqueda de financiación, ¿eh? Em, Hubo muchos momentos, ahora mirando atrás, que yo los Hmm, recuerdo muy de estrés y de agobio, sí, no por lo que estaba haciendo ese día, sino por el, ¿y si hacemos todo esto y es para nada? totalmente. Yo, o sea, comparto esto igual, ¿eh? Y eso es un sufrimiento innecesario, Ya, porque lo necesitaba hacer. Da sí, igual que esté pensando que me lo van a dar
que esté pensando que es para nada. Ya. Necesito hacerlo hoy y hoy significa, pues eso, acabar de hacer este Excel para poder presentarlo. Hmm. ¿Tú no Eh, crees? sí, Hmm. Vale, ahora voy a ir un poco a la parte, voy a decir chunga, pero no chunga. O sea, mira, de hecho, Eckhart Tolle cuenta, o su libro empieza con un catacrec que tuvo sí, y que luego se iluminó, ¿no? Con la sí, movida de observarse a sí mismo. Vale. Pues no, porque lo que quería decir, que no quiero que suene como a, o sea, esto no es ninguna practíquenlo en casa, ¿no? Pero si pasa, yo al menos personalmente, como yo descubro cuál es el equilibrio, es pasando el límite. No sé, creo que es muy difícil descubrir hasta dónde te sienta bien llegar si no te acercas al límite y cuando empieza como a doler un poco, ¿sabes? En plan, yo, por ejemplo, afortunadamente no he vivido nunca un momento de burnout, ¿no? Pero creo que sí que he tenido mucho tiempo de estrés sostenido, ¿no? Que quizás era de más de lo que debería haber sostenido, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Ahora bien, especialmente con Otter, por ejemplo, yo creo que para los dos ha sido un negocio que hemos desarrollado como muy a machete, como tú decías antes, no sé qué expresión decías, ¿no? Como sí, sí, sí. cerrar con puertas y venga, ¿no? Pues así hemos ido durante mucho tiempo con Otter. Yo creo personalmente que si no hubiera tenido esa experiencia un poquito más extrema, por así decirlo, y hubiera conectado mucho con algo que a lo mejor ahora no conecto desde ahí, ¿no? Un aspecto más como más pesado, de, mm, de luchar, por así decirlo, por algo, ¿no? ¿Tú no crees que si no hubiéramos pasado por eso, no habríamos entendido justamente dónde está el límite? Y, por ejemplo, ahora, con Carpeta y What the Cup, el flow, a pesar de que estamos en un momento, como tú decías ahora, que has tenido algún momento pues más de ansiedad, de preocupación, porque es normal que eso se active, pero ¿no crees que lo gestionamos diferente? Seguramente no estaríamos hablando de esto hoy, ante un momento de pico un poco más estresante, si no hubiéramos pasado por lo otro y supiésemos que desde ahí no, mejor, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te puedes echar una mano para volver a estar presente, para volver a conectar más con el centro, ¿sabes? Yo creo que no disfrutaría de una manera más desapegada de Carpeta y What the Cup si no hubiera pasado por lo otro, ¿sabes? Es como que he aprendido una mejor manera de relacionarme con mis propios negocios. Y con eso vuelvo a la parte del individuo. Y ahora sé cómo me quiero sentir desarrollando mi negocio. Eso no quita que un día me pete un cable, ponga un puño encima de la mesa, otro día lloras, otro día, pues que somos humanos, es que no esta idea de, oh, el emprendedor consciente, perfecto, no, o sea, a ver, no nos engañemos. Pero se trata de entender que quieres volver a ese lugar, ¿no? O sea, hay vaivenes, el barco se mueve, el barco te viene una ola, se cae no sé qué, claro. Pero eres más consciente de a qué lugar quieres, o sea, cuál es la calma para ti, cuál es el momento de calma, ¿no? Desde dónde uno puede pensar bien, ¿no? Y ser capaz de poner mejores límites con uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que si no hubiera pasado por la experiencia de Otter, no sé si me estaría como atreviendo, por ejemplo, con What the Cup. Creo que What the Cup es el ejemplo perfecto de go with the flow, porque, a ver, incluso hemos hecho cosas que nos hemos saltado nuestros propios manuales, en plan, sí, tú y yo, ultra lean, prototipando siempre y tal, y aquí creo que nos hemos saltado algunas cosas, en plan, venga, pues me apetece hacer esto, no implica un riesgo económico muy heavy, pues hagamos una sesión de fotos para tal, ¿sabes? O sea, también evidentemente está justificado por el tipo de producto y que hay que hacer ciertas prácticas para venderlo, vale, pero podríamos haber sido más lean, ¿sabes? Podríamos haber sido más lean y no hemos querido porque nos apetecía hacerlo de otra manera. Creo que no por un tema de proyección al futuro, sino de por cómo hemos querido vivir por ejemplo, este proyecto, ¿sabes? No lo sé, ¿eh? Sí, sí, seguramente sí. Y creo que eso, Sí, bueno, no sé, como que creo que también lo comento porque si estás pasando, la persona que nos escuche, ¿no? Si tú, persona que nos escuchas, estás pasando por un momento en el que la estás cagando, o crees que la estás cagando, o que crees que no le estás, o sea, no te estás sentando bien como lo estás haciendo, o estás demasiado estresado, lo que sea, no te fustigues. O sea, es como seamos
empáticos y compasivos con nosotros mismos, ¿sabes? En plan, pues que esto sirva para entender dónde empieza a quemar. Es que, ¿sabes? Porque si no es Sí, como... Y luego también, como están las redes sociales, que todo nos parece que todos somos emprendedores súper exitosos y uno se compara y todo este rollo, también lo quiero compartir por eso. O sea, yo aprendo a base de collejas y no pasa nada, ¿no? Está bien hacer terapia antes de que pasen las cosas, sí, pero a ver, somos humanos y sabemos lo que hay. Quiero decir, seguramente te pegarás la castaña y no pasa nada. sí, Y no hay que machacarse, ¿no? sí, nos vamos a Entonces, equivocar. exacto, y ya está, ¿no? Pero quiero decir que también lo hago muy explícito porque esas cosas que a lo mejor te han llevado un poco al límite son justamente las que te van a permitir volver a tu lugar con tu negocio, gestionarlo de otra manera. Seguramente, y además creo que hay una parte muy humana ahí de como cuando somos, ¿no? De nuevo, si volvemos al individuo en su ecosistema, en su sistema de negocio, hay una parte muy física de entenderlo. Ahí lo comparo con lo del libro. Tú puedes leer en un manual, en un libro sobre cómo hacer un MBA. Mira, ahí tengo uno, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, ¿no? Em, o Sí, estudiar business o lo que sea, ¿no? Vale, cuando la cuenta de tal cuando empiece a caer de la proyección que tú tenías financiera, haya una desviación de 10.000 euros, me lo invento y tal, para. sí, Vale, tú puedes leer eso. Cuando eso te pase a ti, lo vas a vivir de otra manera. O sea, mm, esto que he dicho no está escrito en ningún sitio, me lo acabo de inventar, ¿eh? O sea, sí, sí, lo pongo como un ejemplo, ¿no? O, yo qué sé, siempre también se dice mucho, ¿no? Cuando pasa la empresa de 50 personas a 75, pasa no sé qué cosa. Yo qué sé, hasta que tú no vivas, o sea, por mucho que te lo digan, hasta que tú no vivas el catacrekens, no lo sí, vas a entender. sí, Por mucho que te digan que cuidado cuando seas 75 personas, no lo vas a entender. O sí. sea, y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente un poco por también como recapitular. No sé si hay como también, después de todo esto que hemos compartido, que hoy evidentemente nuestros episodios de terapia de empresa se suelen alargar un poquito más. Es el de 50. El episodio de 50 minutos, cuando lo veáis, es porque hay terapia de empresa. Em, no sé, podríamos dar como algunas tips, simplemente como para que la gente se quede como, yo qué sé, cosas que nos sirven a nosotros y demás. Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, creo que muy relacionado con lo que comentabas del yoga y, y demás. La meditación, desde luego, al final es como ir al gimnasio, yo creo. Hay Sí. una buena parte del ser capaz de gestionar estas cosas con esta perspectiva Mm, que, que es algo muy, pues eso, simplemente como de práctica. mm, Nunca es perfecto, siempre va a haber una carga mayor que va a ser un reto gestionar, ¿no? mm, Pero, pues eso, como en el gimnasio, para poder levantar pesas más fuertes necesitas empezar con las pequeñas. totalmente. Mira, eso es una Entonces cosa que sí, tengo que construir un retomar. hábito de la meditación es una cosa importante, yo creo. Para mí, por ejemplo, es eso. Ahora estoy volviendo también a hacerlo. No cada día, pero hay días que incluso lo hago 2 veces. Qué Y guay. la verdad es que sí, sirve mucho. Sirve, o sea, también son cosas que nos sirven para conectarnos con el presente, conectarnos con Sí, lo que es, ¿no? Con el presente, con apagar un poco, a calmar un poco ese ruido mental. Otra cosa, por ejemplo, yo pienso que al menos para mí es como muy útil, es ostras, como reconocer justamente los pequeños grandes logros. A lo mejor es una conversación que has tenido con alguien de tu coworking y que te ha sacado una sonrisa. sí, Pues apreciemos eso, porque
Son como esas microacciones o incluso pequeñas decisiones que tomemos, como un email que ibas a mandar cabreado, cabreada a no sé quién que te ha regateado tu presupuesto y no sé qué, pues oye, el hecho de parar 5 minutos y responderlo de tal manera que cree una conversación positiva, que no dé mal rollo, no reaccionar, eso también es algo a celebrar. Son esas microdecisiones las que cambian el rumbo al final de las cosas, porque es un acumulativo, ¿no? Ujú. Y reconocer también esos pequeños logros, pequeños grandes logros y cosas que pasan en nuestro día a día, en el presente, y sentirse agradecido por ello también creo que nos conecta con el presente, porque eso es lo que está pasando ahora y que evidentemente tendrá un impacto en el futuro, pero no lo hacemos pensando en el impacto que va a tener, sino porque nos hace sentir bien. Sí. Y es actuar desde el ser, no desde la mente, ¿no? En cierto modo. Ujú. Totalmente. Y con eso yo creo que relacionado con las dos cosas, pero sí es importante, yo creo, separarte en la medida posible o como recordatorio, separarte de la idea de que tu identidad son tus pensamientos o es todo lo que te pasa por la cabeza, Hmm. ¿no? Justamente dar ese paso atrás que te permita apreciar esos pequeños detalles o esas interacciones Sí. desde un punto de vista sano. O la meditación, que es eso, permitirte ver los pensamientos y las emociones pasar. Es de nuevo eso, lo que comentábamos antes. El ser consciente que si puedes observar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo es porque esa conciencia está más allá de ese pensamiento, de esa emoción. Ujú. Y eso creo que, desde luego, al menos para mí, tomar conciencia de eso, fuera de una sesión de meditación o de lo que sea, sino en distintos momentos del día, ayuda justamente a añadir una sensación de calma y de presencia, yo creo. Hmm. Y en el trabajo justamente creo que es algo, bueno, en el trabajo con nuestro negocio, cuando tienes, da igual, sea una marca personal o porque eres el jefe o la jefa de tu equipo, este tipo de etiquetas o identidades que tenemos a nivel laboral, sobre todo cuando profesional, cuando nos importa y nos apasiona lo que hacemos, es tan fácil identificarse con esto. Y pienso, bueno, yo por ejemplo en la masterclass esta que tengo en mi web, siempre lo digo, es una de las ideas que comparto, ¿no? Que tú no eres tu negocio, no va de tu negocio, ¿no? No va de ti esto. Y esa reflexión para mí ayuda a separarnos, ¿no? Al final todo esto es una proyección. Y en el momento en el que somos conscientes de incluso nuestra marca personal con nuestra cara, nuestra identidad, es una proyección de nuestra identidad, pero no somos eso. Y si algo va mal en eso, no estamos fracasando nosotros personalmente, que es ahí cuando se juntan ambas cosas y están fastidiados, ¿no? Sí, Lidiar con ello, ¿no? Yo simplemente así para acabar añadiría una última cosa que conecta también con la identidad, con la comparativa, con la proyección, y es un poco el hecho de dentro de todo este fregado, que es al final desarrollar tu propio negocio, abrirte paso en un mundo laboral, profesional, creativo, ¿no? El alejarse un poco de las redes sociales, porque creo que es el veneno para la mente, en el que además es muy fácil bajar la guardia y perder esa presencia para poder gestionar cuáles de esos pensamientos que despierta de repente hacer scroll y ver cómo tu competencia lo está supuestamente petando o tú crees que lo está petando, cómo te han copiado, cómo el otro tiene una vida fantástica y está de vacaciones y es un emprendedor, emprendedora súper exitoso y tú no te vas de vacaciones, ¿no? Todas estas cosas, sí, todos esos pensamientos que se despiertan automáticamente, es muy difícil gestionarlo, creo, tener presencia en ese mundo de las redes sociales. Hablemos de Instagram, TikTok, me da igual, ¿eh? Entonces, pienso que crear un poco de distancia es sano para poder cuidar justamente esa presencia, ¿sabes? Que es un básico clásico, ¿eh? Pero lo recuerdo o me sirve a mí recordarlo también porque lo tenemos todo el día en el bolsillo y en cualquier momento dejamos que eso entre en nuestra mente y en nuestras emociones. Y cuanto más lo cuidemos, mejor, creo. totalmente. Bueno, esto ha sido chicha introspectiva a tope, ¿no? Creo que nadie puede negarlo. Eh, Pero oye, a mí me ha servido de terapia de empresa, Miguel, ¿eh? A mí también. Qué guay.
Me ha gustado esta charla, me ha gustado. Espero que os sirva a las personas que nos escuchéis. Si pensáis que esto además puede ser útil para otra persona, que a lo mejor está pasando por un momento justamente que penséis que le puede aportar algo el recordar, pues estar más presente y todo lo que hemos hablado en este episodio, pues enviádselo, que nunca se sabe, puede ser algo como súper útil o que le despierte alguna reflexión o a ti mismo o a ti misma. Síguenos, si no nos sigues todavía, ponnos likes, reviews, todo lo que puedas, siempre ayuda a que el podcast llegue a más gente. Así que súper agradecidos de antemano. Y nada, un abrazo fuerte, que vayan genial también tus moviditas con las que estés navegando en tu negocio. Y nada, nos vemos la semana que viene con más y mejor en Building Better. Chao, Gracias, chao. Miguel. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, María. Chao.